Esta es la presentación de la maqueta del aparato urogenital, presentado por Emelín Delgado López del curso de embriología. El sistema urogenital es un conjunto de órganos relacionado con funciones muy diversas, como por ejemplo la eliminación de desechos metabólicos y la reproducción de la especie. Este mismo abarca dos sistemas, el que sería el sistema urinario y el sistema genital. En esta imagen podemos observar una visión dorsal de un embrión durante la tercera semana, 18 días aproximadamente. Si realizamos un corte transversal, podemos observar el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral y mesodermo paraxial. El sistema urogenital procede del mesenquime intermedio. Durante el plegado del embrión en un plano horizontal, este mesodermo es desplazado hacia dirección ventral y pierde su conexión así con las somitas. A cada lado de la aorta dorsal se forma una elevación longitudinal del mesodermo, la cual es llamada cresta urogenital. Ahora bien, la parte de la cresta urogenital que da lugar al aparato urinario es el cordón nefrógeno. Ahora continuamos con el desarrollo del sistema urinario. Este se comienza a desarrollar mucho antes del sistema genital. Este está constituido por riñones que secretan la orina, uréteres que transportan la orina de los riñones a la vejiga urinaria, que es la que almacena la orina de forma temporal, y por último la uretra, que es la que lleva la orina hacia el exterior del cuerpo, más bien es la que la termina de eliminar. Ahora continuamos con el desarrollo de los riñones y uréteres. En los embriones aparecen tres sistemas renales. El primero a nivel cervical, pronefros, que son sistemas rudimentarios y su estructura carece de función. A nivel torácico y lumbar están los mesonefros, los cuales están bien desarrollados y funcionan durante muy poco tiempo. Y por último, a nivel pélvico se ubican los metanefros, que estos son los que ya se convierten en los riñones definitivos. Al comienzo de la cuarta semana, pronefros está representado de 7 a 10 grupos celulares compactos. Estos grupos forman unidades excretoras vestigimales llamadas nefrotomas que retroceden antes de que se formen otros más caudales. A finales de la cuarta semana, todos los indicios del sistema pronéfico han desaparecido. Durante la regresión del sistema pronéfrico aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefro, los cuales se alargan y flexionan un asa en forma de S y crean una red de capilares que formarán un glorúmero en su extremidad medial. Alrededor del glorúmero, los túbulos forman la cápsula de Bowman y juntas estas estructuras constituyen un corpúsculo renal. Lateralmente, el túbulo se introduce en el conducto colector longitudinal. Este se llama conducto mesonéfrico. Los metanefros o primordios de los riñones permanentes se empiezan a formar a principios de la quinta semana y empiezan a funcionar 4 semanas después. Los riñones permanentes tienen dos orígenes, el esbozo uretral y la blastema metanefrógeno. El divérculo metanéfrico es una excrescencia del conducto mesonéfrico, cerca de su entrada en la cloaca, y el blastema metanefrógeno deriva de la parte caudal del cordón nefrógeno. Al aumentar su longitud, el divérculo metanefrógico penetra en el blastema metanefrógeno. El pedículo del divérculo metanefrógico se convierte en el uréter y la porción craneal del divérculo sufre de varios procesos de ramificación, dando lugar a las ramas de diferencian túbulos colectores.
del metanefros. Las primeras 4 generaciones de túbulos aumentan de tamaño y forman cáliz mayores, y las 4 siguientes se fusionan para formar cáliz menores. El extremo de cada tubo colector arqueado induce a los agregados de células mesenquimatosas en el blastema metanefrógeno a formar vesículas metanéfricas pequeñas. Estas vesículas se alargan y se convierten en túbulos metanéfricos. Los extremos proximales de estos tubos son imaginarios por los glomérulos. Los túbulos se diferencian de los túbulos contorneado proximal y distal, y el asa de la nefrona junto con el glomérulo y la cápsula forman una nefrona. La nefrona es la unidad básica, estructural y funcional del riñón. Hasta el nacimiento se forman aproximadamente 1 millón en cada riñón. En el momento del nacimiento, los riñones tienen un aspecto lobulado, pero la lobulación desaparece en la infancia, como resultado del posterior crecimiento de las nefronas, aunque éstas no aumenten de tamaño. Ahora la posición del riñón. En la etapa inicial los riñones están ubicados en la región pélvica y más adelante se desplazan hacia una posición más craneal, hacia el abdomen. Este ascenso del riñón es ocasionado por la disminución de la estructura del cuerpo, así como el crecimiento del mismo en las regiones lumbar y sacra. Continuamos con el desarrollo de la vejiga y la uretra. De la 4ª a la 7ª semana de desarrollo, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posteriormente el conducto anorrectal. El tabique urorectal es una capa del mesodermo que se sitúa entre estos dos, quienes en su extremo forman al cuerpo perineal. En el conducto urogenital se pueden distinguir 3 porciones. La primera porción es la vesical craneal, que forma la mayor parte de la vejiga y está en continuidad con el alantoides. En la porción pélvica media, que se convierte en la uretra en el cuello vesical, la uretra prostática del hombre y la uretra en la mujer. Y por último, la porción fálica caudal, que crece hasta el tubérculo genital. La vejiga procede de la porción vesical del seno urogenital, pero la porción del trígono deriva de esfemos caudales, de los conductos mesonéfricos. Al principio la vejiga mantiene la continuidad con la alantoides, pero pronto este se contrae y se convierte en un cordón fibroso grueso llamado uraco. En el adulto, el uraco está representado por el ligamento umbilical medio. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los uréteres se desplazan más aún en sentido craneal y los orificios de los conductos mesonéfricos se acercan entre sí para penetrar la uretra prostática. En el varón se hacen lo que es los conductos eyaculadores y en el caso de la mujer los extremos distales de los conductos mesonéfricos se degeneran. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y de toda la uretra femenina deriva del endodermo del seno urogenital. Hacia el final del 3er mes, el epitelio de la uretra prostática comienza a prolificar y surgen varias evaginaciones que se introducen en la mesénquima circundante en el varón. Estos brotes originan a la glándula prostática y en la mujer la porción craneal de la uretra da origen a las glándulas uretrales, glándulas parauretrales. Sistema genital. La diferenciación genital es un proceso muy complejo en el que intervienen muchos genes, incluidos los autosómicos.
La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen que determina la formación del testículo llamado gen SRY. Aunque el sexo del embrión viene determinado genéticamente en el momento de la fecundación, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas hasta la 7ª semana del desarrollo. Las células germinales primígenas se originan en el epiblasto y migran a través de la línea primitiva, y hacia través de la 3ª semana reciben células endodérmicas en la pared del saco vitelino, cerca del alantoides. Durante la 4ª semana migran mediante movimiento ameoide a lo largo del mesenterio dorsal y el intestino posterior. Llegan a las gónadas primitivas en la 5ª semana e invaden la cresta genitales en la 6ª semana. Si no llegan, no se forman las gónadas. Poco antes de la llegada de las células primígenas y durante la misma, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales se introducen en la mesénquima subyacente y se forman un número de cuerdas conformadas llamadas cordón sexual primitivo. Esta es la explicación de mi maqueta. Primero están los riñones, que son los que secretan la orina. Luego están los uréteres, que son los que llevan la orina del riñón hacia la vejiga urinaria. Luego sigue la vejiga urinaria, que es la que almacena temporalmente la orina. Y por último está la uretra, que es por donde es eliminada la orina. Esta es una pequeña demostración de mi maqueta, ya que yo la hice funcional. Entonces, como se pueden dar cuenta, por ahí viene bajando la orina. Esta es la Y así demostración concluyo de mi maqueta. con la presentación de mi maqueta del sistema urogenital. Muchas gracias por su ahí atención. salió la orina.